Buenas tardes, vecino y vecina, y bienvenidos a La Cibelina. Hoy en el programa de Psicovoltaje os traemos una temática que nos habéis pidiendo bastante tiempo, así que Bea, cuéntanos de qué se trata. Bueno, hoy vamos a hablar de neurodivergencia, sin duda un tema que está a la orden del día, y vamos a analizarlo con dos invitadas de lujo. En primer lugar, tenemos a Marilyn Fuel, que ella ya repite, ella es psicóloga, bienvenida. Gracias por la invitación. Y luego tenemos con nosotros a Irene Rodríguez, y ella nos va a hablar sobre todo desde el prisma de terapeuta ocupacional. Ambas son de la Asociación de Sexología Deslenguando. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Antes de entrar en matices, bienvenidas, por supuesto, vamos a intentar explicar un poco el término de neurodivergencia, neurotípico, porque hay gente que sobre todo con 40, 50, 60 años que le sigue costando y sigue pensando, bueno, pues esta gente, ta, ta, ta. Vamos a explicar concretamente, Marilyn, qué son estos términos y qué tipos y qué variedad hay de ellos. Cuando hablamos de neurodivergencia, estamos hablando de la variabilidad que existe en el desarrollo de la parte neurológica de las personas. Ujú. Entonces, este es un término que abarca otras funciones o condiciones como por ejemplo el TDAH, el autismo, dislexia, entre otros. Estamos hablando de que afecta el desarrollo del sistema nervioso y el cerebro, lo cual además va a afectar el comportamiento, la comunicación o el aprendizaje en las personas. Los principales que tenemos en la neurodivergencia son, por ejemplo, el TDAH, el autismo, dislexia, discalculia y otro tipo de condiciones como, por ejemplo, la discapacidad intelectual. Es verdad que el no conocerlo, al final, si van pasando los años, yo qué sé, tienes familia, 30 años, 40 años, vas generando patrones de comportamiento tóxicos para ti, para la gente que te rodea, porque esta falta de autoconocimiento te hace, pues, no saber cómo regularte. Las frases que suelta la gente, bueno, yo he sido siempre así, no pasa nada, yo me arreglo con mis problemas, yo me sé manejar. ¿Hasta qué Mm. punto estas frases son tóxicas para conocerte a ti mismo? El problema es que a día de hoy sigue pasando que hay muchas personas que tienen este tipo de condición y no han sido diagnosticadas o no lo han reconocido. Ujú. Entonces, ya cuando llegan a una edad adulta También porque es un y tema tabú, ¿no? sobre todo, Para ellos. entonces se dan cuenta, imagínate, y dicen, bueno, si llegué hasta acá bien, pues puedo Eso seguir. es, ¿para qué? Exacto, pero al final del día se están limitando muchísimo al momento de poder mejorar su calidad de vida, que creo que es lo más importante, que si ellos, una vez que reconocen esta condición y no lo ven como un estigma, Ujú. pues pueden mejorar muchísimo. Y con respecto a esto que estamos hablando, ¿cuándo se sabe que una persona puede ser neurodivergente? Es decir, ¿en qué momento, cuáles son los síntomas, por así llamarlo, para que lo entienda la gente que pueda llegar a ser neurodivergente y que tome la decisión o el paso definitivo de poner el problema en conocimiento de un profesional o en una clínica? Usualmente, es muy complicado que puedan darse cuenta de eso, pero Ujú. se supone que deberíamos notarlo en el sistema escolar cuando son pequeños, ¿no es cierto? Y eso no pasa. Y luego que pasaste toda esta etapa escolar donde debieron darte ayuda y eres adulto, pues nos damos cuenta de que estos temas todavía son un tabú y no están visibilizados lo suficiente. Claro, perdón, es que es verdad que hay mucha gente que llega a los 30 años y como estamos empezando a ejercer esos mecanismos ahora, te plantas con 30 años, tienes lo que sea y no lo sabes, porque no hay Exacto. lo que tú estás diciendo, ¿no? Mm. Sí, entonces creo que la psicoeducación, dar visibilidad, sensibilizar a la población en esto es súper importante, porque de esa manera ya no lo van a ver como un límite en su vida, sino que van a decir, ah, bueno, tengo esto y puedo trabajarlo. Sí. Ujú. Pero claro, muchos de los síntomas son como muy cotidianos y tampoco lo ven como No te un das problema. cuenta. A mí lo que me pasaba, Exactamente. hice un reportaje con respecto a lo que dice Raúl. Ujú. Mucha gente no se da cuenta de que tiene sobre todo TDAH, bueno, yo lo que he conocido es TDAH, hasta que no empieza a trabajar. Yo hice un artículo, un reportaje sobre esto y había gente con 30, 40 años que no lo sabía hasta que no empezaba a trabajar. ¿Por qué? Porque se daba cuenta de que llegaba constantemente tarde, pero que él o ella intentaba llegar pronto, Ujú. pero no podía. Entonces, había una Sí. serie de síntomas, como yo llamo, que a raíz de eso se daba cuenta y claro, antes nunca se había dado cuenta y luego meditan ellos y dicen, claro, es que yo esto lo tenía en la infancia porque a lo mejor me decían, es que no Claro. habías estudiado suficiente, es que suspendías todo, porque Sí, tenía esto justo. y yo no lo sabía y Mi se me madre, había mi machacado madre mucho por pensaba que eso. me faltaba azúcar. Entonces, cuando me veía empanado mirando a un sitio, me decía, toma un vaso de agua con azúcar, Raúl, y para adelante. Por eso le pongo a la gente de producción, que aquí les saludo, por eso le pongo azúcar al café, al colacao, absolutamente a todo, porque ya tengo la manía. Bueno, y ahora vamos a hablar de uno de los tipos de neurodivergencia más conocidos, que es la discapacidad intelectual. Y hoy, como decíamos, teníamos la oportunidad de contar con Irene, que ella se dedica a este campo, es especialista y lo conoce muy de primera mano. Y en primer lugar, Irene, queríamos que nos contaras un poco en qué consiste tu trabajo, cómo es tu día a día y cuáles son los niveles de discapacidad intelectual para que la gente lo entienda.
Vale, yo antes me gustaría hacer un inciso a esto que acabáis Ujú, justo de comentar, que es que, claro, yo creo que cuando hablamos es muy importante toda esta labor que decía Marilyn que debemos hacer, que deberían proporcionarnos de psicoeducación y de conocer y conocernos, porque creo que la faceta del autoconocimiento es muy importante para cualquier persona. Poder conocer cuáles son tus ujú. limitaciones y tus capacidades para desenvolverte en tu día a día y no generar frustraciones innecesarias en ciertas circunstancias. ¿Qué pasa? ¿Por qué son las personas adultas las que empiezan a notar que tienen ciertos déficits o ciertas dificultades? Porque las demandas del entorno cambian, porque también hay que tener en cuenta el entorno en el que vivimos, que no solo muchas veces es nuestra condición, la neurodivergencia o las circunstancias que podemos tener a nivel personal o, o cerebral, sino que es que las demandas del entorno cambian y eso también hace que a veces despunten ciertas circunstancias que antes no lo habían hecho, Claro, porque cuando, si, cuando te tienes que enfrentar al mundo, por así decirlo, ya sales y no, y es no, o como... cuando vivimos en un mundo y en un entorno muy demandante a Ujú, ciertos niveles, puede ser que notemos estos cambios. Igual en el entorno rural, donde las demandas del entorno fueran diferentes, no habría diagnósticos de TDAH o de ujú, TDA, ujú. porque a lo mejor las demandas son diferentes, eres una persona funcional que puede desempeñar todas sus labores y cubrir todas sus necesidades, tanto las propias como las de la comunidad con la que colaboras, y Ujú, entonces nadie está notando este déficit que en otras circunstancias sí ujú. generaría un malestar, porque no está impactando en tu calidad de vida. Tal Totalmente. cual, o sea, las dos direcciones. En la dirección de a lo mejor pasar una estimulación más tranquila te hace reflexionar y darte cuenta, Ujú, y a lo mejor el enfrentarte a tareas nuevas y hay más movimiento, también te das cuenta de, oye, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué actúo aquí en esta situación? efectivamente. Bueno, y respecto a lo que habíamos Sí, preguntado, cuéntanos un poquito en qué... sí, bueno, pues para contextualizar un poco, como ya me habéis dicho y me habéis presentado súper bien, yo Ujú, soy terapeuta ocupacional, además de sexóloga, trabajo en un centro de día, una fundación para personas con discapacidad intelectual, en concreto un perfil de discapacidad intelectual límite ujú. o ligera, que además pueden tener un diagnóstico de salud mental que les acompañe. Son personas adultas de entre 18 y 40 años. Entonces, yo trabajo con este perfil en concreto, pero es cierto que cuando hablamos de discapacidades intelectuales y o del desarrollo, existen otros diagnósticos que continúan siendo la discapacidad intelectual moderada. Más X, ¿no? Sí, Vale. Combinados, por así sí, decirlo. porque conllevan luego ciertas otras cosas o muchas veces eh, algún síndrome genético Ujú, o ciertas circunstancias, ciertas discapacidades a lo mejor del desarrollo que se notan durante el crecimiento pueden acompañarse con algún tipo de discapacidad intelectual que no es solo única. Y además, eso, que pues podemos tener diferentes diagnósticos de discapacidad intelectual, de intelectual, ligera, leve, moderada, grave o indeterminada, pero normalmente cuando con el sistema que existe ahora mismo de valoración de apoyos y con el que se trabaja desde la Comunidad de Madrid, ujú. trabajamos desde el diagnóstico de discapacidad intelectual, sino que se hace una valoración completa de la persona, de cuáles son las circunstancias de esta persona, cuáles son las habilidades que posee en conjunto Ujú. y cuáles son los apoyos que necesita entonces para poder desempeñar su día a O día. sea, Entonces, transversal, ¿no? Se adapta, no se adapta, estas conductas sí que ha podido desarrollarlas porque ha tenido un apoyo, estas conductas no. efectivamente, es Sí. decir, valoramos todas las capacidades que tiene esa persona, tanto a nivel del cociente intelectual, el nivel de cociente intelectual que tenga esta persona, como sus habilidades adaptativas, Ujú. sociales, recursos económicos, etcétera. Es decir, todo el compendio de capacidades, cualidades y circunstancias que nos componen a cualquier ser humano y nos ayudan a desempeñarnos en nuestro día a día. Por supuesto, teniendo en cuenta que el objetivo es la consecución de la máxima calidad de vida. Ujú. ¿Y cómo es vuestro día a día allí con ellos? ¿Qué tipo de actividades podéis hacer con ellos? ¿Cómo es el día a día, sí, con ellos? ¿Qué hacen cuando llegan allí? ¿Cómo se relacionan ellos? Y bueno, también yo quiero que cuentes un poco cómo es tu experiencia personal, porque yo creo que es muy gratificante, ¿no? Sentir como Sí. que ayudas a esas personas y sobre todo el cariño que te dan, porque eso, o sea, estaréis conmigo es lo más bonito, cómo te agradecen, porque parece, o sea, y no es por decir ellos son más que nosotros, pero son mucho más agradecidos. Yo lo noto muchísimo con un primo que tengo, que el nivel de cariño que tiene ese niño es superior a un montón de gente, o sea, valoran las cosas Es muchísimo. puro. Y es que, o sea, yo cuando coincido con él me voy con una sensación de paz, de amor, de que me ha transmitido y yo creo que eso os pasa, ¿no? A los que trabajéis sobre todo con ellos en el día a día.
Bueno, yo creo que depende del día. Ujú. Claro. El cariño que recibo o no, al final yo trabajo con personas adultas que tienen un conocimiento del mundo exterior, del mundo. O sea, yo trabajo en un recurso bastante privilegiado donde hay una ratio de profesionales por usuario bastante pequeña, es decir, nosotros somos 10 profesionales en el recurso y contamos con 23 plazas concertadas, es decir, subvencionadas por la Comunidad de Madrid. Entonces, estos 23 usuarios hacen su entrada en el recurso a las 10 de la mañana. Los profesionales ya hemos llegado una hora antes para realizar nuestra pertinente reunión de equipo y comienzan su día. Nosotros, es verdad que yo considero que tengo bastante suerte, voy a decirlo, porque yo estoy muy agradecida y muy contenta del recurso donde estoy trabajando, y es que realizamos muchísimas actividades que requieran una inclusión en la comunidad, que a mí me parece lo importante, empezar a conocer y empezar a incluir en la comunidad y en su desempeño en el día a día. Entonces, pues nosotros trabajamos todas aquellas habilidades y necesidades que detectamos que tienen estas personas a través de diferentes talleres. Es decir, hay un taller que consiste, hablo principalmente a lo mejor de los que me encargo yo, que es un piso de entrenamiento. Contamos con un piso en una comunidad ordinaria de vecinos donde Ujú. subimos 2 veces a la semana a que estas personas en pequeños grupos de 3 o 4 personas para facilitar su día a día puedan realizar las actividades cotidianas de una vivienda. O Es sea, decir, domésticas, ¿no? claro, Digamos. Claro. es decir, llegar, poder ponerte de acuerdo con tus compañeros de piso de lo que quieres comer ese día, realizar la compra en el supermercado de zona, elegir qué Ujú. supermercado me conviene hoy, porque igual hay dos, pero no todos compramos en el mismo supermercado siempre, dependiendo a lo mejor lo que quiera cocinar, elijo uno u otro. Qué bueno, qué Importante. bueno. Acudir La allí, vida adulta Sí, realmente. efectivamente, adaptarles a que Los justo, luego problemas ellos... del primer mundo, ¿no? Que Sí, llamamos todos sí. de quién cocina, qué compramos para Ujú. cenar. claro, Sí. pero toda esa negociación, todo ese primer paso de elaborar un menú, de escoger los ingredientes necesarios y la cantidad pertinente para la cantidad de personas que somos en ese momento, acudir a la compra, volver, realizar las tareas domésticas, poder cocinar, tener una conversación en la mesa con nuestra correspondiente de tiempo sobre mesa, como tendríamos todos Ujú. en una comida. Luego existen otros talleres, pues por supuesto, existe un taller que se llama Movernos por la Ciudad, donde se realizan un proceso de investigación, ¿no? Ujú. De a lo mejor porque cada mes es temático, de una zona de Madrid o en torno a lo mejor a un suceso que pasó, pues por ejemplo el levantamiento del 2 de mayo, y etcétera. Se hace una investigación para adquirir esos conocimientos en cierta medida de cultura Sí, general, cultural, un para poquito. luego poder acudir a ese espacio, hacer grabaciones, o sea, de alguna manera un poco más didáctica, todo eso que tú piensas en, bueno, si han investigado sobre un tema, a lo mejor se acuerdan, a lo mejor no, Ujú. como nos pasaba a todos, Sí. seguramente el tema, Ujú. según la motivación que nos genere, lo escucharemos o no, o prestaremos más atención, y luego ir a grabarlo, no es solo eso, es luego también poder quedar siempre en un punto fijo donde luego acudir, coger el transporte público dependiendo del sitio al que Saber vamos, moverte. Ujú. etcétera. Luego existen otros talleres como, por supuesto, existe el taller de sexualidad que imparto yo, Ujú. donde tenemos una sesión semanal de educación sexual. Ujú. Que luego Para, hablaremos sobre este Sí, tema más hablaremos, eso adelante. no se nos va a quedar en el tintero, pero Sí. una pregunta que sí, tengo, has hablado de tus talleres en general, que por así decirlo, te has considerado que estás en un centro privilegiado y tal, pero ¿consideras que el Estado, los ayuntamientos deberían dar un mayor soporte y un mayor apoyo a todas estas cosas? O cómo ves? ¿Están creciendo en ese sentido? yo creo que o sea, a nivel de recursos, de Ujú. subvenciones y tanto de las prestaciones que pueden recibir las propias personas, porque Ujú. al final hay personas que pueden tener una pensión no contributiva por tener, dependiendo del grado de dependencia que Ujú. tengan en su certificado, ¿no? Yo creo que deberían aumentar estas ayudas, porque al final yo creo que hay que entender que nos movemos en un mundo mediado por el capital, entonces es decir, la cantidad de actividades o de acciones que tú puedas hacer en tu día a día y que al final te repercutan en tu calidad de vida va mediada por el dinero. O sea, el que tú Ujú. puedas asistir a un taller o no, a lo mejor de teatro por las tardes, Ujú. va a depender de si te lo puedes pagar o no. Bueno, y con respecto a esto que estabas comentando, Irene, ¿crees que hay desigualdad en cuanto a los recursos, que es lo que estábamos tratando ahora mismo? Es decir, ¿hay desigualdad de las personas que viven en una ciudad, como por ejemplo lo que estamos hablando, Madrid, la capital, con respecto a estas personas que viven en mundos rurales, en zonas rurales? Porque imagino que no cuentan con los mismos recursos, ¿no? Yo creo que puede depender.
puede depender de las necesidades y las demandas que tenga esa persona y las necesidades de apoyo. Es decir, si tú vives en un entorno rural donde tus capacidades se adaptan a las demandas de tu entorno, tú puedes desempeñarte en tu día a día sin que eso suponga un déficit o un malestar y tú puedas cubrir todo lo que necesitas hacer tanto para ti como para la comunidad en la que vives, no notas ningún cambio. Pero sin embargo puede ser que te traslades a la capital, por ejemplo en este caso en Madrid, donde tenemos unos ritmos y unas necesidades a veces que nos generan malestares porque no llegamos a todo en el día a día, porque vamos con prisa. Puede ser que entonces tú no te adaptes a estos ritmos y sea cuando necesites algo. Por supuesto, si tú viviendo a lo mejor en un espacio rural requieres un tipo de apoyos de los que no dispones, Centros de día. claro, algún tipo de recurso sobre todo, o Ujú. una oficina de vida independiente donde puedas contar a lo mejor con el servicio de asistencia personal, o porque ya no solo hablando a lo mejor de discapacidad intelectual o neurodivergencia, sino a lo mejor tú puedes, con otro tipo de diversidades funcionales, puedes necesitar un servicio de asistencia personal. Si no existe esa posibilidad en tu entorno, no vas a poder cubrir ciertas necesidades como a lo mejor asearte o ducharte de manera independiente o ir a la compra sola. Ujú. Entonces, eso sí que vas a notarlo. Yo creo que hay que entender esas circunstancias, de que va a depender siempre tanto de las demandas como del entorno, como de las necesidades de apoyo que tú Que eso tengas. es clave. Estábamos hablando también de combinar, ¿no? En plan, de que te podían llegar pacientes que efectivamente tenían, aparte de la discapacidad intelectual, pues podían tener otro trastorno. Esto es patología dual. Explícanos un poquito el concepto, Marilyn, para la gente que no lo entienda en casa y en qué consiste y si es muy frecuente, poco frecuente. Esto es usualmente cuando tú tienes un trastorno y este trastorno viene acompañado de algo más. Ujú. Puede ser de una adicción o en muchas personas son más de dos trastornos. Entonces esto muchas veces dificulta, por ejemplo, el diagnóstico porque primero tendrías que saber cuál es el trastorno base para poder trabajar desde ahí el Ujú. siguiente, o si no también el tratamiento, porque ya no estamos hablando solo de unos síntomas, sino que son muchos síntomas los que hay que tratar y el cómo empezar y desde cuándo esta persona está presentando todo esto. Y ya te digo, incluso si es que hay una adicción, porque muchas veces estos trastornos pues llevan a que las personas consuman otro tipo de sustancias para poder sobrellevarlos, pues ya tenemos un problema Claro, más me grande. imagino, por ejemplo, una persona que tiene depresión, pero también tiene adicción a la cocaína, por ejemplo. Es que a lo Por mejor ejemplo. solucionas una, pero luego a través de la otra puedes Te volver queda a a mitad de recaer. camino la otra. Exactamente, o si tienes, por ejemplo, un trastorno por déficit de atención y ya eres adulto y se te dificulta mucho relajarte, pues vas a consumir algún tipo de sustancia, qué sé yo, por ejemplo, marihuana. Ujú. Vale, pero ahora aprovechando que la tenemos a ella aquí, vamos a, si no me equivoco, vamos a hablar de combinar las discapacidades intelectuales o de qué ocurre con la combinación de una discapacidad intelectual con un trastorno. Sí, efectivamente. Bueno, y antes de nada quería que me explicarais, porque bueno, aquí tengo a mi compañero, que muchas veces no sé cómo tratarle, porque sobre todo en los días de grabación, y quiero que me comentéis en qué consiste el trastorno de atención e hiperactividad. Pues ahí vamos a encontrar características muy únicas, como por ejemplo inatención, Ujú. puede ser también problemas con el control de impulsos y mucha hiperactividad. ¿Qué es lo que pasa con la inatención? Cuando son pequeños, pues les cuesta mucho mantener la atención en tareas que dependen de esto. Por ejemplo, ponerte a leer un libro te va a costar porque te vas a distraer muy fácilmente. Si eres pequeño y tienes mucha impulsibilidad, pues vas a ver a los niños que están trepando por todas partes o que hablan muchísimo, muy rápido. Y luego hiperactividad, pues eso, se están moviendo por todas partes, en control de impulsos no están viendo o midiendo las consecuencias de lo que puede pasar. En Ujú. las personas adultas, pues básicamente ya afecta a lo que sería la organización y ¿cómo se dice? ¿Candelarización? Mm. Canalización. Ah, canalización. No. Cuando hablamos de calendarios y organizarte Ah, bajo un calendario. Sí, organización. bueno, Sí, organizarte, sí, pues eso. sí, Sí, responsabilidad, básicamente responsabilidad. Básicamente. Sí. Entonces, a estas personas les cuesta Ujú. muchísimo este tema, organizarse. organizarse, y lo que hacen es, pues, llegar tarde al trabajo, que lo habíamos hablado en algún Ujú. momento, o no solo eso, sino que a nivel de empezar a cumplir tareas les va a costar más. Y eso, pues, afecta, incluso al momento de querer relajarse, porque están todo el tiempo hiperactivos, Ujú. incluso se sigue viendo el control de impulsos, a pesar de que son
son personas adultas y que en teoría deberían ya saber manejarse en el mundo, pues seguimos viendo que no controlan sus impulsos y que toman decisiones muy apresuradas. ¿Por qué? Porque a lo mejor su cerebro está trabajando muy rápido y no les permite centrarse en lo que está pasando en el contexto en el que están. Por eso es fundamental, perdón Sí, que sí. te corte, trabajar con vosotros, con los profesionales, para establecer medidas, para poder organizarse. A mí, Herramientas, sí. herramientas. A mí lo que me contaban en este reportaje que os he comentado antes es que con el psicólogo les ayudaba a planificarse, a través de la agenda poner los horarios, luego con los tiempos intentar siempre estar una hora antes y todo eso con ayuda de profesionales. Por eso vuestro trabajo es fundamental. Mm. No, antes de que le preguntemos a ella cómo se opera en la práctica en esto, a mí me gustaría también decir que lo que has dicho tú, o sea, lo que es la regulación de dopamina. Yo de pequeño me acuerdo que era, de repente podía estar en hiperfoco, que también si quieres definirlo para la gente que está en casa, pues que lo entienda. A veces podía decir, hacer 7 cosas a la vez y hacerlas bien, y luego había momentos que a lo mejor necesitaba estudiar y estaba así mirando una mosca. Y yo no entendía nada, yo no entendía. Y cuando ya empiezas a entender eso, es cuando Claro. ya actúas en Pero porque consecuencia. no sabes, ¿no? Realmente Claro. que te ocurre eso. Es que es muy variable. Como Ujú. él dice, pues cuando estás en hiperfoco puedes realizar tareas, realizarlas muy bien y desarrollarlas, pero hay otros momentos donde te cuesta muchísimo y que una tarea que depende de concentración te va a costar más. Y bueno, ahí también hay casos en los que medican, que bueno, cuando son pequeños, pues mira, Ujú. podemos tener un problema de que desde muy pequeñitos les empiecen a medicar, o ya cuando son adultos y dicen no me conviene o no quiero o todavía hay mucha estigmatización a ir a terapia y que alguien me organice la vida, pues bueno, me medico. Entonces, va a depender mucho de las circunstancias, de la familia en la que estás, de la atención que tengas, porque si eres pequeño y se dan cuenta de lo que estás pasando, a lo mejor te pongan un tutor y esta persona te empiece a ayudar a cómo organizarte, a terminar tareas, porque también les cuesta. Muchas veces empiezan tareas, no se pueden concentrar y las dejan. Has dejado. Pero además, la creatividad suele estar más desarrollada en estas personas, incluso porque su cerebro está todo el tiempo trabajando y ves cómo tiene la capacidad para Y hacer muchas veces algo. son muy currantes, más que las personas Claro, normales. Lo que pasa es que ellos se sienten como Qué que no bonito, me llegan. siento halagado. Y eso lo digo un poco pensando en Raúl. Raúl es una persona muy currante y que a lo mejor puede tener por el trastorno de atención y hiperactividad ciertas cosas, pero yo o sea, le considero una persona muy cualificada para un montón de cosas. Eso. sí. Pido subida de sueldo ahora mismo a quien me esté- a mí mismo. Puede pasar solo si terminas todas tus tareas. Bueno, Sí, pasamos sí. a la siguiente pregunta que queríamos hacer a Irene y es con respecto a esto que estamos hablando. ¿Cómo actuáis, sobre todo en los centros, ante estas situaciones? Una persona que tiene, por ejemplo, discapacidad con TDAH, es decir, que tiene varias cosas además de la discapacidad. ¿Cómo lleváis todo esto a través del centro? Ujú. ¿Cómo lo trabajáis? Vamos. Bueno, pues nuestra manera de trabajar, por lo menos voy a hablar del recurso donde yo estoy, cuando alguien va a acceder a tener una plaza en el recurso, en el centro de día donde yo trabajo, se le hace una valoración inicial que la realizan las dos psicólogas del centro, realizan una valoración inicial, luego nos ponen en contexto al resto del equipo de cuáles son las circunstancias de esta persona para tener en cuenta y entonces se puede ir encaminando a lo mejor posibles momentos de atención individualizada que requiera. Al final, ser un recurso tan pequeño con 23 usuarios y usuarias que acuden, es bastante fácil realizar esa atención individualizada. Es decir, Ujú. eh, durante los talleres se intenta adaptar el taller lo máximo posible a las circunstancias de las personas que tienes, pero al final todos realizan los mismos talleres, porque son talleres que les van a beneficiar en mayor o menor medida a cada uno, pero todos van a tener algo que aprender de estos talleres porque se adaptan a las necesidades o circunstancias déficits que pueden tener, ¿no? Ujú. Y luego de manera individualizada, pues se trabaja con cada persona con los déficits que puede tener. Yo a lo mejor a nivel de terapeuta ocupacional, algo que trabajo a lo mejor de manera más que yo noto que es más persistente es a lo mejor en los hábitos y las rutinas de higiene Ujú. del día a día, ¿no? Ese conocimiento a lo mejor de instaurar esas rutinas y esos hábitos que tenemos muy interiorizados que en ocasiones cuesta. Por ejemplo, lavarse los dientes, ¿no? Sí, Sí, a lo Eso me mejor decía a una mucho. persona, por eso es muy importante lo que estás diciendo en el sentido de que a lo mejor una persona con TDA tiene mayor dificultad para establecer esas rutinas y luego llega una persona que del espectro autista que automáticamente a lo mejor ya se lo ha lavado 5 veces, ¿no? Que eso puede pasar.
Sí, efectivamente. Sí, efectivamente puede ser dependiendo de la persona. No Ujú, con todo el mundo se trabaja en el mismo grado ni con la misma necesidad el mismo tipo de intervenciones, pero es verdad que sí que son cosas que pueden pasar y que al final es importante trabajarlas ya no solo por la salud de esta persona, sino porque hay que trabajarlo también desde la perspectiva de existen unas normas sociales no escritas a las que todas y todos debemos atendernos y ujú, entonces en consecución hay que trabajar en ellas porque lo importante es conseguir tu inclusión. ujú, Nuestra manera de trabajar, nuestro sistema de trabajo está enfocado en la atención a la persona. Nosotros al final trabajamos a partir intentando conseguir tanto los objetivos que pueda tener la persona como los que nosotros el equipo profesional considera que es bueno y que esta persona debe trabajar para poder, cuando acaba nuestro recurso, eh, marchar a otro. Es decir, la intervención que hacemos en nuestro centro de día es un tratamiento de corto, por así decirlo, de 2 años, ujú. en principio. Luego se pueden pedir una o dos prórrogas. Sí, pero la base son Sí, 2 años. Luego, si eso, vale. efectivamente, porque la intención es que aquí se hace, por la ratio que tenemos y por la disponibilidad y el tipo de recurso que es, realizar un tratamiento individualizado y intensivo para que luego puedan acudir a otro tipo de recursos, a otro tipo a lo mejor a algún tipo de servicio de inserción laboral Ujú. o a algún centro ocupacional, etcétera, pero que puedan ya acudir a otro tipo de centros o espacios de larga O estancia. sea, como sirve un poco de lanzamiento, ¿no? En plan, es una plataforma donde vais a enseñarles las herramientas que necesitan para ya directamente que ellos... Sí, de Sí, acompañamiento sí, también. sobre todo porque muchas veces a lo mejor vienen derivados de otros recursos donde este tipo de problemas han generado distorsiones y no y han sido disruptivos donde estaban anteriormente. Ujú. Entonces acuden para poder trabajarlos y acudir de nuevo a otro tipo Me de... parece muy interesante, sobre todo la parte esa ayudar a moverse, sobre todo en lo que es la ciudad, porque muchas veces hasta a las personas normales nos cuesta. O sea, al final son grandes urbes con un montón de calles complicados, sobre todo metro, combinaciones y demás, y eso me parece muy interesante. Y bueno, Raúl, si te parece, empezamos a hablar de los tipos de trastornos. Sí, Querías preguntar tú por el... hemos hablado ya de hiperactividad, bueno, el trastorno de déficit de atención. Vamos a hablar ahora del espectro autista, Marilyn. Ujú. ¿Podrías darnos la sintomatología principal y un poquito hablarnos de ella? Bueno, aquí lo básico es saber que estas personas van a tener inconvenientes con la comunicación y el comportamiento. Ujú, Entonces, socializar se les va a hacer muchísimo más difícil que a otras personas. Y luego a nivel de tratamiento o lo que podemos trabajar con ellos, va a ser justo eso, cómo comunicarse. Entonces, muchas veces las herramientas que se usan son audiovisuales, por ejemplo, para que aprendan a nombrar las cosas o sus propias necesidades, ujú, ponerle una imagen que señale alimentos cuando tienen hambre, una imagen que señale una sonrisa para que puedan demostrar sus emociones, ujú, porque les cuesta esto. A nivel de comportamiento, el cómo pedir un juguete sin tener que llorar o sin tener que pedirlo a gritos. ujú. Se utilizan muchas maneras para que ellos puedan ir adaptándose al entorno y luego también necesitamos que el entorno se adapte a ellos, porque no es posible que ellos puedan estar en un entorno que no está preparado para ellos. Ujú. Es decir, que las personas que le rodeen también tienen que estar preparadas para trabajar con ellos sobre cómo comunicarse, qué es lo que ellos Sí, necesitan, eso porque muchas aquí, veces falta. claro, porque al Sobre todo en las final... empresas sí, que no saben muchas veces cómo tratar con gente que hace todo lo que puede, pero que es que no puede hacer más, Y que es porque un al espectro final, al final. Hay gente claro, con más autismo y con menos. Que eso también la gente en casa dice, no, es autista. Bueno, es autista, pero vamos a ver en qué punto del espectro está, ¿no? claro, ¿Sí? efectivamente. Sí, y luego también el uso de estos términos de es autista y otras personas que lo usan como una burla, ¿no? Sí, Y estamos estigmatizando este justo. trastorno porque muchas veces lo he venido escuchando Ujú, y creo que al final del día pues afecta, porque hay personas que a lo mejor tienen un grado de autismo muy leve y ujú, están entendiendo lo que les están diciendo ujú, y eso pues también les va a afectar en su socialización. Totalmente. Entonces el uso del lenguaje, el hablar de este tipo de trastornos desde la empatía y la comprensión, creo que nos va a ayudar. Hacer este tipo de programas donde nosotros explicamos a la gente por lo que las personas están pasando y la forma en que las podemos ayudar o adaptar ujú. el ambiente, Y para porque que se sienta identificada y sienta que no es un problema, que es una cosa normal que a mucha gente le pasa realmente. claro, porque desde pequeños empiezan a aprender el cómo reconocer en las demás personas, por ejemplo, las emociones. Y también utilizan este tipo de, incluso historias, como en una historia les van contando y les dicen, bueno, en esta historia tú lo que vas a aprender Ujú. es cómo pedir las cosas. En esta historia Sí, vas a la aprender, narrativa, ¿no? A lo mejor con claro. un cuento, a través de ahí van ellos aprendiendo. Exactamente.
o si no con las imágenes. Las imágenes lo usan muchísimo porque así ellos incluso pueden leer las expresiones en las demás personas, el cuando están felices, cuando están tristes, cuando están enojados, e incluso el que ellos también aprendan a expresarse de otra manera, que al final es una capacidad que a ellos les cuesta muchísimo. Y luego se trabaja con lo que sería terapia conductual y ya otro tipo de tratamientos que ahora pues está muy avanzado el tema y cada vez se está investigando más para que ellos tengan una calidad de vida mejor. Antes de pasar a otro trastorno, esto normalmente las zonas críticas, o sea, las épocas críticas para una persona con autismo es cuando lo descubren, por así decirlo, y la familia tiene que ejercer, y la adolescencia, que es cuando, de alguna manera, ¿no? Todas las hormonas, todo esto, ¿no? Se acentúa. Sí. Pero yo supongo que en tu centro, efectivamente, como ya son adultos, mucha gente ya viene pues con conocimiento y con ciertas herramientas. ¿Nos puedes contar algún tipo de caso o algún tipo de cómo operáis generalmente en estas situaciones? Sí, es que yo, como os decía, la mayoría de Sí. personas que acuden a mis recursos ya tienen un diagnóstico, o sea, Ujú, es decir, ya requieren de un certificado de dependencia, por lo tanto, ya vienen con un diagnóstico dado ujú. a nivel de la discapacidad intelectual y del desarrollo que tengan ahí escrita, como de si existe algún tema de salud mental. Entonces, nosotros, desde el recurso donde yo trabajo, no nos centramos a lo mejor, o sea, es decir, somos conocedores de los diagnósticos que vienen, porque al final conocer esto te hace entender ciertas circunstancias y ciertas situaciones que se van a dar, Ujú. pero también es que las necesidades de cada persona varían muchísimo, es decir, no podemos generalizar, Y aunque porque tengan lo mismo, también es que varían, depende obviamente. de la persona, porque influyen los rasgos de personalidad de esa persona, influye el modelo y estilo de crianza, influye el entorno donde ha estado, cole especial, enseñanza ordinaria, porque es que al final también hay que tener en cuenta que el trastorno del espectro autista puede cursar uno con una discapacidad intelectual, es decir, puede haber un diagnóstico de autismo sin una discapacidad intelectual, que no se dan las mismas circunstancias. Claro. Ujú. Entonces, al final nosotras, desde donde yo trabajo y el modelo en el que yo creo, es adaptarnos a las necesidades de esa persona Ujú. y centrarnos en sus vivencias, en sus capacidades para fomentarlas y para detectar cuáles son los apoyos pertinentes que necesita para desarrollar su día a día y proporcionarlos en la mayor medida posible. Lo que dices es muy importante porque yo en la carrera estuve estudiando que antiguamente sobre todo era, bueno, tú tienes autismo, hay que hacer tal, tal y tal, tú tienes no sé qué, tal, tal y tal. Y lo que se lleva ahora, por así decirlo, lo que se está empezando a inculcar en las universidades es que una persona con neurodivergencia normalmente a lo mejor tiene dos síntomas de esto, pero tiene tres de otro, tiene uno de no sé qué, y al final es como lo que tú dices, personalizado. Te tienes que adaptar a cada Claro, persona. que la teoría no te vale porque es una cosa que depende mucho de la persona Ujú, realmente. Y bueno, vamos a pasar ahora, porque queremos hablar brevemente de los trastornos más frecuentes, pero hay muchísimos más que nos podríamos aquí tirar hasta ujú. mañana hablando. Y ahora queríamos que nos explicaras, Marilyn, en qué consiste el trastorno del lenguaje, que sobre todo sucede mucho en los casos más de niños más pequeños, ¿no? Que también se ve en las aulas, se empieza a ver en las aulas, aunque luego también se arrastra a la edad adulta, pero que ya empieza a ver en las aulas, ¿no? En los niños. Sí, como tú comentas, es más fácil cuando son peques. Pues esto básicamente es el uso y el entendimiento del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver afectado? Vocabulario, gramática y también la articulación. Y como son pequeñitos y estamos todos más atentos a que empiecen a hablar, a que nos entiendan, a que comprendan el lenguaje, pues nos vamos a dar cuenta de eso. Ujú, Cuando no podemos pronunciar la letra R, la S, ujú, la F, entonces ahí lo que hay que hacer pues eso, ya usualmente las profesoras o las educadoras sí que están capacitadas para reconocer este tipo de trastornos que además van viendo el desarrollo de todos los niños y se dan cuenta cuando uno está teniendo dificultades y es más fácil ahí ya es hablar con los padres y el tipo de terapias que tienen pues va a ser terapia de lenguaje y dependiendo de cómo los niños van avanzando va a hacer esto. Por ejemplo, con el vocabulario, si es que el niño ya mejoró en el pronunciamiento de una letra, pues pasamos a la otra o si es que ya estamos articulando bien, vamos a empezar con lo que sería la gramática. En la gramática igual va poco a poco. Gramáticamente, las palabras que van pronunciando bien, las que les va costando y van poniéndoles un poco más difíciles, y esto de la mano de tutores y va a ser una educación individualizada porque lo necesitan. Y pues a lo mejor más refuerzos. Y en casa, sobre todo, va a ser súper importante que los padres Un estén apoyo. pendientes de reforzar todo esto, porque no lo pueden hacer solo en la escuela, que a la final en la escuela pasan pocas horas y luego en casa pues necesitan todo el tiempo ujú. estar repasando todo
este tipo de cosas. Eso lo hemos comentado muchas veces, que al final si no hay un acompañamiento de la familia, por mucho que el profesional haga su trabajo, si luego llegas a casa y el niño que haga lo que sea, Sí. pues no se sustenta, ¿no? No hay una Ujú. continuidad. Como ya has dicho que personificáis cada situación y tal, si os parece vamos a pasar directamente al trastorno de la personalidad también, para que, aunque la semana Mm. pasada, hace 2 semanas ya estuvimos hablando de ello, pero dinos en líneas generales, porque hay muchos tipos, que sí, obsesivo-compulsiva, narcisismo, es algo que engloba bastantes cosas, entonces si nos puedes dar también una aproximación del término. Esto es como, son trastornos del comportamiento Ujú, inflexibles y desadaptativos. eso es. Es decir, que usualmente pues van a estar fuera de la norma la forma en que ellos se comportan. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que nosotros vamos a ver cómo a ellos les cuesta en la sociedad empezar a manejarse bien. Y justo lo que hablábamos en el programa anterior, ahí lo que hacemos es trabajar muchísimo con las emociones, el reconocimiento de las emociones. Porque si a una persona normal ya nos cuesta reconocer qué tipo de emociones estamos teniendo y diciendo normal entre comillas, ¿no? Como de, sí, yo puedo reconocerlo y tal. Una persona que tiene un El trastorno, doble. vamos a decir que ya es muchísimo más. Total. Entonces ahí, ¿qué es lo que hacen ellos? Es ir de la mano de tutores nuevamente, empezando a regular sus emociones. Ujú. Cómo manejar la frustración, cómo manejar la toma de decisiones, cómo cambiar estos comportamientos impulsivos que empiezan a ver desde pequeños y luego en la adolescencia, que es cuando ya tienen su identidad de alguna manera formada, pues cómo van agravándose. Ujú. Entonces, aquí lo que se hace es usar terapia cognitivo-conductual porque les va a ayudar. En otros casos también se usa medicación dependiendo de la gravedad que hay. Y luego es súper importante que no haya uso de sustancias, porque al final las sustancias también está afectando la toma, no solo la toma de decisiones, sino que el control de impulsos. Así que pues de todas formas, cuando están en la adolescencia y no saben cómo manejar sus emociones, muchas veces pueden caer en adicciones y esto va a agravar toda la situación. Nuevamente necesitamos el apoyo del contexto, del entorno, que sus padres estén pendientes, Ujú. que entiendan lo que está pasando, que no lo vean como usualmente tenemos este estigma sobre los adolescentes, que es, están en la edad del burro, Sí, es una edad normal, van a seguir así hasta que se le pase, ya se le va a pasar, y no se dan cuenta que a lo mejor están hay pasando algo, por claro. un trastorno límite de la personalidad y que no únicamente se trata de una etapa, sino que ya las acciones que ellos tienen van más allá, que siempre están cruzando límites, pero es más fácil juzgar que entender a la persona. Entonces, cuando empezamos a cambiar esto, a dar visibilidad de que a lo mejor a tu hijo le está pasando algo más, hay que actuar, ¿no? Y sobre todo a tiempo, porque si es que esta persona, dependiendo del contexto, las circunstancias de su familia, ha venido afectándose, pues ya cuando sea una persona adulta vamos a ver en qué condiciones llegó a la adultez. Claro. Y bueno, por último, para cerrar el tema de los trastornos, ahora vamos a pasar y aprovechamos que os tenemos aquí hoy para hablar un poco de la sexualidad con respecto al tema que estamos tratando. El último apunte, Marilyn, sobre, para que la gente nos entienda, el trastorno de aprendizaje, que aquí estamos hablando, dislexia, discalculia, disgrafía, que eso también, Mm. al igual que estamos hablando, se ve también en la edad más joven. Pues bueno, imagino que también los adultos tendrán también este tipo de problemas, ¿no? Vale, cuando hablamos de discalculia es un problema con el cálculo, cuando hablamos de disgrafia es por escritura y cuando es dislexia es por lectura. Esto, como tú dices, es más fácil reconocerlo cuando son peques, cuando están creciendo, porque estamos atentos a ello. De hecho, estos son los más comunes y los más fáciles de reconocer. Y ahí el tipo de técnicas que empiezas a usar, por ejemplo, cuando es de lectura, a lo mejor les ayuda a los colores, ¿no es cierto? Entonces les ponen lecturas con colores para que se les haga más fácil reconocer las palabras y que en este caso la dislexia que les afecta mucho, pues se vaya opacando un poco. También el uso de fuentes específicas que a ellos les ayude a reconocer mejor las letras. En lo que es la disgrafia y demás, también se utiliza esto. Ahora además incluso la tecnología ha avanzado mucho, que hay hasta aplicaciones o softwares que les ayuda con este tipo de cosas, donde hacen lecturas más cortas para que ellos Y puedan los videojuegos entender. también. Exactamente. Que yo descubrí un mundo con eso, de un montón de subtítulos y de cosas para que lo leas de esta manera y luego con colores también. O sea, el mundo ya se Ujú. está adaptando y las nuevas tecnologías, es que es una Es que hay pasada. que De esto aprovecharlo. hablaremos Sí. también en otro podcast porque, vamos, el mundo de los videojuegos y las tecnologías con los nuevos avances para ayudar a este tipo de personas es totalmente increíble. Bueno, no te interrumpo. Justo, y esto también lo usamos para el trastorno anterior que hablábamos del lenguaje, donde tenemos
Lo mismo, cuando les cuesta usar bien el vocabulario, hay softwares que te leen las cosas de una manera más fácil o más corta y te enseñan a pronunciar mejor y que de alguna manera esto ayuda a los padres pues para que Sí. les ayuden a los Y chicos. también el acceso, ¿no? Porque al final, si no te dan esa oportunidad, la tecnología de poder jugar al mismo videojuego que juega tu compañero, Mm, no tienes las mismas oportunidades. Entonces, al final, sí, hay que fomentar eso, de que todo el mundo tenga oportunidad, que una persona sorda. Ahora después tenemos un programa en el que vamos a hablar de este tipo de problema, ¿no? Que todo el mundo tenga un acceso independientemente del límite que tenga. Entonces, eso es muy importante. Pero bueno, Ampliar, ampliar. Siempre lo que sí, sea integrar y que todo el mundo... Porque integración, estamos... Es que ese accesibilidad. es el concepto de sí, neurodivergencia, que no hay un solo tipo de cerebro, que todos tenemos componentes biológicos que te hacen tener ujú, neurotransmisores de distinta manera y entonces hay que adaptarnos. La tecnología se tiene que adaptar a eso, no nosotros a, por así decirlo, que sí. también hay que hacer un esfuerzo, pero hay que jugar ese papel. Y que el, Dime, dime. y que el sistema educativo esté preparado para esto, para reconocer, para acompañar, para dar un tratamiento individualizado porque lo necesitan, no van a estar al mismo ritmo de otras personas. Ujú. Y también, sobre todo, que luego haya profesionales que también acompañen a esas familias, a ese entorno, porque hemos hablado mucho de las familias, de que tienen que hacer el acompañamiento, pero claro, muchas veces las familias cuando, ¿no? Yo lo que veo a lo mejor son familias que ya vienen rebotadas de un recurso a otro, donde no se han encontrado ayudas, donde no se han encontrado. Y hay veces que, claro, que tú como profesional te topas y dices, jo, qué familia más poco colaboradora. Bueno, qué más poco colaboradora o qué cansada estará ya. Que Ujú. muchas veces también los profesionales, claro, tenemos que ponernos en el lugar de, como decía Marilyn, de son las que pasan todo el tiempo con estas personas, quienes las apoyan, quienes conviven, quienes acompañan esas emociones y esas vivencias. Y entonces también hay que dar soporte y acompañamiento a esas familias y en muchas ocasiones instrucciones y pautas de cómo intervenir y que muchas veces también escucharlas, porque ellas a veces son las mayores conocedoras de las Total. circunstancias de la persona con la Por que supuesto. conviven, porque son las que viven el día a día, que eso yo creo que también es un valor importante, que hay Mm. veces que yo misma entono el mea culpa, hay veces en ocasiones en las que el ritmo profesional no te Ya. permite a lo mejor pararte a, pero que es importante no perder esa Y perspectiva. la última pata, por cerrar este diálogo que estamos teniendo, la accesibilidad. Hay muchas veces, y esto pasa mucho más y la gente no se da cuenta. Hay muy pocos lugares, bueno, cada vez más, porque no voy a decir que no, porque cada vez más, pero que no son accesibles para las personas que tienen discapacidad. Es decir, se encuentran con un montón de problemas, tienen mucha problemática a la hora de viajar, porque no hay lugares adaptados, no hay Ujú. rampas con las que puedan acceder con silla de ruedas. Y eso la gente es muy poco consciente, pero son cosas normales. Pero no hay que irse tan lejos. Vete a un restaurante. ¿Cómo es la Total, carta de un menú? ¿Tú eres Ujú. capaz de leer la carta de un menú con todos los ingredientes que conlleva y lo larga que es la lista de entrantes, de primeros platos y de segundos, y de acordarte del primero que has leído cuando llegas al último? ¿O pides el último porque es del último que te acuerdas? Ujú. totalmente. Hay ciertas accesibilidades de nuestro día a día Sí, que bueno, nos permiten al final de algo tan básico como el ocio compartido, que es salir a tomarte algo, que es el principal ocio que hacemos todas las personas, o de cuando hay un cartel de anunciando algún tipo de concierto justo. o de actividad o evento. ¿Cómo se coloca la situación del espacio y el horario? En primera plana, por supuesto, anunciar el evento y quién acude, pero y luego las indicaciones para poder llegar a ese sitio, muchas ocasiones son difíciles de acceder a esa lectura. Justo Sí, estuvo aquí totalmente. Fernando, que es experto en lengua de signos, y nos dijo que hasta ir a comprar al Ahorra Más, al supermercado X, que la persona que te Publicidad está... encubierta no, ¿vale? Todavía no nos pagan. Pero la posibilidad de poder comunicarte con esa persona, darle el cambio, qué tal el día, no sé qué, no hay esa facilidad. Sí. Vamos a abrir el penúltimo melón, que es el tema de la sexualidad en personas con discapacidad intelectual. ¿Creéis que es un tema tabú del que se habla muy poquito, que se está empezando a hablar un poquito más? ¿Cómo valoráis esto? Bueno, yo creo que en general la sexualidad es algo que ha sido tabú para todas las personas, Ujú, que en general nuestra vivencia, y que porque partimos de la base de que entendemos la sexualidad como lo que se hace, ujú. ¿no? Como el sexo que se hace, el placer individual o compartido y no vamos más allá. Entonces hay que empezar, hay que partir de entender que la sexualidad es algo que nos atraviesa, que está desde que nacemos hasta que nos morimos y que nos acompaña en todas nuestras etapas vitales y que está presente desde que te levantas y eliges qué ropa te vas a poner ese día para salir a la calle hasta que te acuestas y te acuestas más o menos contento con el día que has tenido.
Entonces, partiendo de toda esa base y entendiendo toda la complejidad que conlleva el proceso de sexualidad y todo lo que, bueno, el proceso de sexuación y todo lo que nos acompaña, por supuesto, en muchos casos, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, ya no solo en el caso de las personas con discapacidad o diversidad funcional en general, por supuesto, ha sido algo negado, algo rechazado y algo apartado, porque se entiende como ese sexo que se hace y entonces se las ve como personas carentes de ese derecho de acceder a esa posibilidad, pero en el caso de las personas con discapacidad intelectual mucho más, porque además nos movemos, mi vivencia y, bueno, y la literatura, no voy a hablar solo de mi, la literatura escrita, se puede ver cómo hablamos de dos vertientes, desde una hipersexualidad, desde a que estas personas que están salidas y que no pueden controlar sus impulsos y sus necesidades, hasta angelitos que buenos son, que felices son con tan pocos y que pocas necesidades tienen. Ujú. Y en ningún caso, por supuesto, nos encontramos en las vivencias de como cualquier persona, con más o menos necesidades a nivel del sexo que se hace, podemos encontrar, eso dependerá de la persona, pero por supuesto el resto de vertientes y el resto de esferas que componen la sexualidad humana están presentes y son necesarias de abordar. ¿En qué momento del día? O sea, es que yo hablo mucho del cómo nos vestimos y cómo nos peinamos y Sí, de, eso te iba porque a preguntar, que en el curso que tú les impartes, ¿qué es lo que los CIS generales en cuanto a sexualidad que tú les intentas inculcar o enseñar o... yo cuando doy los talleres de educación sexual, pues intento presentar, abordar en las clases temáticas que voy viendo que van siendo interesantes y que les interesan abordar, pero también parto de intereses propios. O sea, podemos hablar desde Fulanito le interesa tal, pues voy a tratar este tema. efectivamente, o sea, podemos hablar a lo mejor desde cómo mantener relaciones sexuales o relaciones eróticas, placenteras y con cierta seguridad para que tengan esos consejos y esos tips y puedan hacerlo con cierto conocimiento. Podemos hablar de los diferentes puntos de placer del cuerpo, de cómo explorar este placer y de cómo entender la erótica mucho más amplia de un coito y del disfrute general, Ujú. pero también hablamos de los roles y estereotipos de género, de los cánones de belleza, de por qué yo no me siento representado en las revistas que veo y porque entonces yo no veo que mi cuerpo es deseable igual que el tuyo y porque yo entonces tengo una serie de complejos, etcétera. Pero yo también no abordo la sexualidad no solo en este taller, sino yo cuando trabajo con ellos en el día a día, o sea, la importancia que se le da a si tú eliges tu ropa o no. Ujú. La ropa que eliges es la ropa con la que sales presente al mundo ese día y con la que quieres que la persona te lea. Darle ese valor que tiene. Efectivamente, porque además esto La es una carta de presentación. y es así, porque es una pregunta que hago siempre y que Ujú. es así, o sea, o no todos chequeamos al salir de casa y tú de repente te miras al espejo y haces un pequeño gesto que es Ujú. como así Vale, sí, estoy bien. Ok. pero antes no. Y ese Mm. pequeño gesto para ti ha marcado la diferencia porque para estas personas no. Ujú. Porque les hemos enseñado que no es importante su aspecto físico o que se encuentre bien o que vistan de determinada manera. Es que son pequeñas decisiones que vemos a lo mejor un poco intrascendentes, pero que ya marcan Pero el que tiene su curso de esta valor, sí, vivencia. efectivamente. Hace un año ya el actor Telmo Irureta, en Ujú. los premios Goya, defendió el derecho a la sexualidad de las personas discapacitadas. Momento épico, la verdad. Momento maravilloso. Y quiero que expliques el concepto de, porque él hacía Ujú. referencia a él, de asistencia sexual. Ujú. Porque en España no hay tanta legislación ni está tan regulado como en otros países. Ujú. Muy bien, la figura del asistente sexual, por contextualizar un poco y que se entienda de dónde surge, Ujú. parte como un servicio análogo al servicio de asistencia personal. Es decir, el servicio de asistencia personal tiene la filosofía de con tus manos, es decir, con las manos de una persona a la que yo contrato y que me cede sus servicios, puedo hacer lo que con las mías no. Y esto surge del Foro de Vida Independiente, que es una asociación formada por personas con diversidad funcional y que está en lucha por los derechos de las personas con diversidad funcional. ¿No? En España en concreto surge en Cataluña y a raíz de ahí se movilizan ciertas acciones, ciertas luchas y la petición de ciertas ayudas y por luchar por conseguir ciertos derechos que las personas con diversidad funcional todavía no tienen legitimados y no tienen garantizados. Entonces, partiendo de esta base en el que yo contrato a una persona que me acompaña a la compra y realiza la compra por mí porque yo a lo mejor no puedo acceder a coger ciertas cosas en función de las instrucciones, la lista que yo he querido elaborar y luego me lo colocará en mi casa como yo quiera, en el estante que yo quiera, esos pequeños cambios que igual a veces parecen trascendentes, pero marca el curso de toda una vida. Claro, en función de esto surgió la necesidad de un servicio análogo, ¿no? De alguien que pueda atender
mis necesidades y el derecho a vivir mi propia erótica. Porque claro, cuando hablamos de sexualidad hablamos de muchas cosas. El derecho a los derechos sexuales y reproductivos son muy amplios. El derecho a la erótica sí que existe. Es decir, sí hay un derecho a la vivencia propia. Entonces, claro, el servicio de asistencia sexual es un Lo servicio, permite, lo permite. claro, es un servicio que se enmarca dentro del trabajo sexual, pero que no está dentro del paraguas de la prostitución, que al final marcamos todos los trabajos dentro de la prostitución. Yo con esto no quiero deslegitimizar el trabajo de la prostitución ni el resto de trabajos sexuales, yo ahí no me meto, sino que es un marco de trabajo diferente, es lo que hay que entender, cada uno tiene su marco de trabajo. Claro, efectivamente. Y en el servicio de asistencia sexual lo que pasa es que tú puedes contar con las manos de una persona para acceder a tu propio cuerpo. La filosofía de este servicio es que alguien facilite el acceso a tu propio cuerpo y el disfrute de tu propio cuerpo. O en ocasiones, que muchas veces se nos olvida, el cuerpo de una pareja. ¿Cuántas parejas a lo mejor hay en el que las dos personas conviven con una diversidad funcional y el acceso o el compartir ese momento de ese matrimonio, de esa pareja, solo puede estar mediado por una tercera persona? Porque igual ni en el momento de acostarse en la cama pueden acceder el cuerpo de la otra persona para hacer un pequeño gesto de la caricia en la mejilla de buenas noches. Ujú. Pequeños gestos de los que no somos conscientes, pero que claro, se necesita la mediación de una tercera persona. O en tu mismo caso, de una persona que luego, dependiendo la persona, querrá que estés más o menos presente, que igual simplemente se basa en que me ayudes a colocarme un juguete sexual porque yo no puedo, te salgas de mi espacio íntimo porque no quiero que estés presente y cuando te vuelvo a avisar entres, me ayudes a hacer algún cambio o simplemente entres cuando yo finalice y me ayudes a hacer toda la higiene posterior y a volver a vestirme. Ujú. Claro. O que me ayudes durante el proceso, pero con mis instrucciones y mis indicaciones. Es decir, ese es el servicio de asistencia sexual y cómo se está intentando implementar, porque surge como un servicio análogo al de asistencia personal. Actualmente en España se encuentra en un ámbito Vacío de... legal, ¿no? Sí, está en... Parado, ¿no? Un poco parado. Sí, efectivamente, se encuentra en... No existe una regulación, hay diferentes demandas, ¿no? Por diferentes... Dependiendo de la persona, hay gente que te dice que debería existir una formación que permitiera que las personas pudieran ejercer este servicio, hay gente que no lo ve tan conveniente, que podría ser algo más voluntario. Bueno, pues al final eso depende un poco porque, claro, nos encontramos en un marco de legalidad que no estipula nada al respecto. Vale, bueno, y cerramos el programa hablando por último que, bueno, este también es una cosa interesante que a la gente le interesa, y es las personas con altas capacidades. Le queríamos preguntar a Marilyn cómo funciona su mente y si se les considera personas neurodivergentes. Y bueno, hay muchas personas también que desconocen que son de altas capacidades. ¿Cuáles son los indicios para saber que una persona tiene altas capacidades? Bueno, aquí las capacidades de estas personas vamos a ver que su procesamiento cognitivo es superior al promedio de los demás. A diferencia de los otros trastornos de los que hemos venido hablando, por ejemplo, los de lenguaje y que decimos, bueno, cuando son peques los podemos notar. Esto es un poco más complicado que lo notemos. ¿Por qué? Porque su procesamiento de la información es superior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este niño es muy bueno en notas, le va muy bien en todo, no tengo que ocuparme de él, no pasa nada, que ni sé qué. Lo dejan seguir Incluso al revés, me puede pasar. Y que también. igualmente se encubra, ¿no? Sí. Sí, entonces al final va creciendo y a lo mejor llega a la edad adulta y ahí es cuando recién se da cuenta de que sus capacidades cognitivas eran superiores al promedio y que no tuvo el apoyo necesario. ¿Qué tipo de apoyo necesitan estas personas? Por ejemplo, en este caso ya no necesariamente van a necesitar tutores, pero a lo mejor sí que van a necesitar enriquecimiento en lo que son sus conocimientos, que hayan más cursos a los que asistir, que tengan ya ni siquiera el tema de ejercer un ciclo formativo normal como el de las otras personas. Cuando digo normal, lo estoy haciendo entre comillas, Sí, sí, que totalmente. realmente no me refiero a eso, pero digamos que como las demás personas o como la mayoría de los niños que sigan sus ciclos formativos normales, ellos van a necesitar saltar cursos. ¿Y qué pasa? Que muchas instituciones no tienen esto, entonces o no saben cómo hacerlo o no hay leyes que regulan esto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que ellos se frustren, porque al final van a clases a Y se aprender aburre. cosas que ya saben, se aburren, puede cambiar su comportamiento, emocionalmente les puede afectar, ellos también son proclives al uso de sustancias e incluso a otro tipo de situaciones. Porque ¿qué?
también son muy creativos, es que son muy Claro, y creativos. también el papel del educador, del profesor es fundamental. Yo me acuerdo que mi padre, justo lo que estabas diciendo, mi padre es profesor y en el aula ha tenido y tiene alumnos de altas capacidades y me decía, claro, o sea, como ellos son perfectos en este caso, normalmente las matemáticas les encanta, la física y demás, pues muchas veces se aburrían en clase. Entonces, ¿qué hacía mi padre? Pues ponerles sudokus, cosas también artísticas Sí, para Más estimulación. claro, estimulaciones diferentes que no guardaran relación con lo que realmente a ellos les gustaba para que no se la aburrieran en clase, porque decía que muchas veces se querían ir de la clase porque se aburrían, mm, porque como ya ellos esa parte la dominan, se frustran y se quieren marchar. Entonces a lo mejor mi padre sí, le daba un dibujo y le decía, pues dibújame qué es lo que más te gusta de hacer en tu vida privada. Y a lo mejor el niño se tiraba una hora dibujando qué es lo que... Y eso ya con eso salía de manera diferente de la clase, que es claro. que eso se diferencia mucho. Y bueno, pues sintiéndolo mucho, pues tenemos que dejarlo aquí, chicas. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por el trabajo que hacéis y sobre todo por explicárnoslo aquí, porque ha sido muy interesante y bueno, que nos tiraríamos hablando, Raúl, aquí. Horas, horas. Así que ha sido un placer, chicas, y vamos a despedir ya y vamos a pasar al siguiente programa. Muchísimas gracias a Genial, vosotras. Pero gracias. Y antes de antes de nada, nada, sí, nos querías comentar, ¿no? El podcast que tenéis. Sí, bueno, hemos venido a hacer cierta promoción, ¿no? he venido aquí a hablar de mi libro. Efectivamente. Espacio publicitario. Aparte de, por supuesto, que Mari y yo formamos parte de la Asociación Sexológica Deslenguando y tenemos un podcast por el que si os apetece pasaros estaremos encantadas de que nos escuchéis, Ujú. igual que por este, por supuesto, Lo todo dejaremos es por combinable. añadir. Sí. Y además quería decir que el centro de donde yo trabajo, la Fundación Funprodami, también tiene un podcast que podéis encontrar en Spotify que se llama Radio Diversa, que es un programa conducido por personas con discapacidad intelectual, Ujú. pues bueno, que cada 2 semanas, cada mes, traen ciertas temáticas de interés, tanto concernientes a lo mejor al mundo de la discapacidad intelectual como en general que pueden ser de interés para cualquier persona y que yo os animo muchísimo a escucharos, no es porque lo haga la gente que yo conozco en mi día a día, Ujú. pero es muy interesante y vamos, no os lo podéis perder. Pues dicho queda, aquí tenemos dos opciones también para escuchar muy interesantes y bueno, que ya sabéis que como siempre esta es vuestra casa y podéis venir siempre que queráis a hablar de psicología. Dejaremos sus redes sociales abajo en la descripción y por nosotros nada más. Hasta luego. Gracias.